Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de este curso de Photoshop, en donde vamos a ver uno de los filtros más potentes de este programa. Es el llamado filtro licuar. Lo vamos a encontrar en la barra de menú, filtro licuar. Una vez que lo abrimos, vemos que tenemos una barra de herramientas a la izquierda, así como un conjunto también de herramientas a la derecha. Vamos a trabajar con este filtro a través de un pincel que vamos a poder ajustar a través de esta primera llave, de estas opciones como son tamaño, densidad, presión y frecuencia. El tamaño del pincel también lo vamos a poder cambiar con los atajos de teclado típicos de los pinceles. De tal manera, por ejemplo, que si yo en mi Mac pulso Alt más Control y me muevo hacia izquierda o derecha, voy a disminuir o agrandar el tamaño del pincel y vemos cómo sus valores van cambiando en el panel de la derecha. También si me muevo hacia arriba o hacia abajo, vemos cómo va cambiando la presión, que hace referencia a lo que entendíamos en un pincel convencional por la dureza. Bien, luego tenemos también, como hemos visto, valores de densidad y frecuencia que veremos poco a poco en qué consisten. Fijaros también que en la barra de la izquierda vamos a adelantar que los botones de la manita y de la lupa lo que van a hacer es hacer paneados. Una vez que hacemos un zoom hacia adelante, yo voy a poder panear y mover la foto en la posición que me sea más conveniente, y si pulso dos veces en la mano voy a encajar la fotografía en la pantalla. Por otro lado, con la lupa voy a poder hacer zooms hacia adelante y hacia atrás si pulso Alt u Opción, y a la vez, si le pulso dos veces dentro de la lupa, voy a ajustar la fotografía al 100% de zoom. Comenzando con la primera herramienta que tenemos arriba, si la pulsamos, es la herramienta de deformar hacia adelante. Fijaros que me aparece un pincel en pantalla y en el momento en que yo hago un clic y me muevo, voy a deformar en la dirección en la que mueva ese pincel. Si por lo que sea no me gustan los cambios que he realizado, debería de desplegar la última llave, la de opciones de reconstrucción del pincel, y darle al botón de restaurar todo. En este caso, cualquier cambio que haya realizado en la imagen va a desaparecer y voy a volver a la imagen en su estado original. Volviendo a la herramienta de deformar hacia adelante, fijaros que voy a poder hacer estas deformaciones en relación con los parámetros que ajuste en las herramientas del pincel que tengo aquí a la derecha. El tamaño, obviamente, lo voy a hacer más grande o más pequeño a través de estos valores. La densidad, por su parte, cuanto más pequeña sea, lo que va a hacer es que el pincel solamente va a trabajar en su parte interior. Fijaros que la parte interior del pincel es la que trabaja y el resto no trabaja prácticamente nada. Por el contrario, si la densidad es muy alta, todo el pincel en sí mismo va a trabajar en cuanto yo le haga un clic sobre la imagen. Bien, restauro los cambios y vuelvo a una densidad media. La tercera opción, la de presión, lo que va a hacer es marcarme la intensidad con la que el pincel va a trabajar. Es decir, a presiones muy bajas, con la misma acción, vemos que prácticamente no hay efecto porque realmente la tengo demasiado baja. Vamos a fijarnos en un valor un poquito más alto, por ejemplo 17. Vemos ahí que con esa acción, un clic hacia la derecha, deformo de esa manera, con esa intensidad. Si digo comando Z y voy a presión y la pongo al tope, con la misma acción vemos que deformo muchísimo más. Restauramos todo y devolvemos la presión a un valor intermedio. La frecuencia, por su parte, es un valor que voy a poder utilizar únicamente con determinadas herramientas. No es el caso de la herramienta de deformación hacia adelante. La veremos con detenimiento en la siguiente herramienta de reconstruir. Fijaros también que si yo pongo un tamaño muy grande del pincel y hago una deformación, vemos que los bordes de la imagen empiezan a perderse. Si yo quiero evitar esto, siempre tengo la opción de marcar esta casilla de fijar bordes. Hago comando Z, voy para atrás, fijo los bordes y en cuanto haga esa misma deformación, vemos que los bordes permanecen estables. Bien, reconstruimos todo. Pasaríamos ahora a la siguiente herramienta, que es la herramienta de reconstruir. Pero antes voy a hacer algunos cambios, algunas deformaciones, por ejemplo en el pelo, para poder usar con más criterio la siguiente herramienta. Cuando yo la pulse, fijaros que lo que voy a hacer, una vez que he ajustado los parámetros del pincel, es que cuando pase por encima de mi fotografía voy a deshacer esos cambios que he realizado, volviendo la foto a su estado original. Digamos que funciona como un pincel de historia. Ahí lo tendríamos. Si hago un comando control Z,
Fijaros que la frecuencia ahora sí que la puedo utilizar y a valores más bajos lo que voy a hacer es que con el pincel pulsado, con botón izquierdo, digamos que los cambios se van a ir realizando a un ritmo muy lento. La frecuencia ahora la tengo en 0, vamos a marcar un poquitín un valor más alto, por ejemplo 11, y fijaros cómo manteniendo el botón izquierdo pulsado, esos cambios se van deshaciendo, pero a un ritmo muy lento. En cambio, cuando la frecuencia la tengo en un valor muy alto y mantengo pulsado, vemos que los cambios que he realizado se van deshaciendo a una velocidad muchísimo más rápida. Cabe destacar que yo puedo realizar una deformación, por ejemplo, vamos a deformar pues el pelo por aquí un poquito, lo hago un poco más largo. Y si quiero cambiar a la herramienta de reconstrucción, puedo hacerlo con el atajo de teclado de Alt. Si yo pulso Alt u Opción, no hace falta que vaya a la herramienta y haga clic en ella. La siguiente opción sería la opción de suavizar. Fijaros que para utilizar esta opción también debería haber realizado una deformación previa. Vamos a cambiar el tamaño del pincel un poco. Voy a deformar este brazo. Imaginaros que hago estas deformaciones, me parece que efectivamente son demasiado irregulares y entonces quiero suavizarlas manteniendo un poco la intención que tenía con esa deformación. Para ello entonces usaría el pincel de suavizar, pasaría por encima y vemos cómo ahora efectivamente ese brazo es más gordito, pero estoy suavizando el efecto de la deformación. Si pasamos a la siguiente opción, encontramos la opción de molinete. Con molinete lo que voy a hacer es girar o rotar algún elemento que se encuentre dentro del pincel. Fijaros, por ejemplo, que si yo quiero rotar hacia un sentido la cara de la modelo, colocaría su rostro dentro del pincel y con un simple clic vemos que va rotando hacia la derecha. En este caso, voy a decirle comando Z, es muy interesante mantener una frecuencia baja para poder manejar la rotación con cierta sutilidad. De esta manera puedo hacer movimientos mucho más pequeños. Si quisiera que el giro no fuese hacia la derecha, sino que fuese hacia la izquierda, lo que debería hacer es tener pulsada la tecla Alt y vemos cómo rotaríamos, en este caso, hacia la izquierda. Vamos a decirle restaurar todo y volvemos a nuestra imagen original. Las siguientes opciones serían las opciones de desinflar e inflar. Podremos ir cambiando de una a otra también a través de la tecla Alt. Si estoy en desinflar, por ejemplo, y hago un pincel un poco más grande, fijaros que yo podría hacer el rostro de la modelo más, digamos, encogido, lo contraería. Vamos a hacer comando Z, o voy a restaurar todo, voy a hacer el pincel todavía más grande y fijaros que en el momento en el que yo le diga que quiero desinflar, ese rostro se va haciendo cada vez más pequeño. Si utilizo la tecla Alt, voy a inflar, mantengo pulsado y vemos entonces cómo se me va inflando el rostro. Le decimos restaurar todo. En este caso, pues podría también utilizar a lo mejor, tal vez, el pincel para incrementar un poquitín el tamaño de los pechos o disminuirlo, ya dependiendo de los gustos. La siguiente herramienta sería la herramienta de empujar hacia la izquierda. Fijaros que cuando la pulso, lo que voy a hacer es que cada vez que me mueva de abajo a arriba, voy a deformar hacia la izquierda. Es como una deformación hacia adelante, pero siempre de derecha a izquierda. En este caso, por ejemplo, nos podría servir para hacer el brazo un poco más fino. Si quisiera deformar hacia la derecha, lo que debería hacer es o bien ir de arriba a abajo, y entonces vemos que efectivamente el pincel está empujando y deformando hacia la derecha, o bien pulsar, voy a decir comando Z, o bien pulsar Alt y también hacer la deformación de abajo a arriba. En este caso vemos, vamos a restaurar todo, que la presión del pincel está muy alta, está en 100, vamos a bajarla y vamos a movernos para hacer el brazo un poco más fino de abajo a arriba. De esta manera empujamos hacia la izquierda y vemos que estamos efectivamente haciendo el brazo más fino. Restauramos todo y pasaríamos a la siguiente herramienta. Las siguientes herramientas ya no son de deformación. La primera que encontramos es la opción de congelar máscara.
esta herramienta lo que va a hacer es aislarnos elementos que no se van a ver afectados por las herramientas de deformación que estemos utilizando. Por ejemplo, si nosotros queremos deformar la nariz pero no queremos deformar la boca, yo podría proteger la boca y luego decirle que quiero hacer un proceso de desinflado, hago un pincel más pequeño, me coloco encima de la nariz y vemos que la parte de la boca no se está viendo afectada. Por el contrario, puedo descongelar la máscara utilizando otra vez este pincel, elimino la máscara y vemos que ahora si yo hago un proceso de inflado, hago el pincel más pequeñito, todo lo que esté dentro del pincel se va a ver afectado y vemos cómo la boca también está cambiando. Por supuesto voy a poder cambiar de la herramienta de descongelar máscara a congelar máscara a través de la tecla Alt. Fijaros que la siguiente herramienta es la herramienta de cara. Cuando yo la pulso y paso el ratón por delante del rostro de mi modelo, fijaros que se me van activando puntos desde la nariz, los ojos, la frente, la boca. Estas opciones están disponibles en Photoshop desde la versión de 2015 y tienen su desarrollo en esta opción de licuar con detección de rostros que encontramos en el panel de la derecha. Si yo despliego, veo que lo primero que me ofrece es un desplegable en donde puedo elegir el rostro sobre el cual quiero trabajar en el caso de que tuviese más de uno. Photoshop me va a detectar los rostros que encuentra en la fotografía. En este caso, como solo tengo uno, pues marcaríamos esta primera opción de manera automática y veríamos que luego también tenemos desplegables para modificar la fisonomía de los ojos, la nariz, la boca o la forma de la cara. Son los mismos elementos que encontrábamos cuando nos pasábamos con el ratón por delante del rostro de la figura. Entonces, a través de estos valores automáticos, yo voy a poder cambiar desde el ojo izquierdo en la columna de la izquierda o el ojo derecho o ambos si mantengo pulsada la llave. Fijaros, por ejemplo, mantengo pulsada la llave en este caso del tamaño del ojo, agrando y veo cómo los dos ojos aumentan su tamaño o disminuyen. Yo también podría cambiar la altura del ojo, únicamente en este caso del ojo izquierdo, porque no he mantenido pulsada la llave. Podría la altura de la nariz también hacerla más grande o más pequeña, o mejor dicho, más alta o más baja, la anchura. Incluso podría cambiar la sonrisa, haciéndola a la modelo sonreír o estando un poco más triste. Fijaros que estas opciones son realmente alucinantes y nos permiten tener un absoluto control de una manera muy sutil sobre el rostro de nuestras fotografías. Os invito a que seáis vosotros mismos los que, a través de las imágenes que os dejo adjuntas o de algunas que vosotros tengáis, trabajéis e investiguéis y exploréis todas estas opciones, ya que si me meto una por una el vídeo sería muy largo y bastante tedioso. Simplemente destacar que estas mismas opciones que tenemos aquí en este panel, nosotros las vamos a poder tocar de manera un poco más manual a través de estos manejadores que encontramos cuando nos pasamos con el ratón por delante. Si yo quisiese en algún caso hacer que los valores funcionen de manera pareja, es decir, en los ojos, por ejemplo, que no trabaje solamente en uno sino en los dos, debería tener pulsada la opción de mayúsculas. Y entonces en ese caso es como si yo activara la llave en el panel de numeración automática. Una vez que ya hemos visto la herramienta de cara, ya tendríamos unas nociones suficientemente fuertes como para trabajar con el filtro de licuar con cualquiera de nuestras imágenes. Finalmente, y para ir terminando, cuando yo le diga OK a los cambios que he realizado en la fotografía, vamos a ver cómo en mi panel de capas yo no tengo la capacidad de reeditar ese filtro. Para poder hacerlo, debería de, en este caso, primero desbloquear la capa, luego decirle botón derecho y convertir la capa en un objeto inteligente. Una vez que la capa está convertida en un objeto inteligente y yo me voy a filtro, licuar, los cambios que yo realice, por ejemplo, vamos a hacer cambios en el pelo que se vean mucho, una vez que le diga OK, yo podré, como vemos, utilizar la reedición del filtro como hacía también con los efectos, por ejemplo, FX. Bien, pues hasta aquí esta clase sobre el filtro licuar. Espero que os haya gustado, que lo practiquéis con vuestras propias fotografías y con algunas que os dejo adjuntas y nos vemos en próximas clases.